Noticentro 1, CMI. ¿Qué viene para Bogotá? Alcaldesa dice que no habrá más cuarentena sectorizada en la capital. Récord de comparendos a viajeros. Más de 700 sancionados y 54 detenidos. 27 fiestas clandestinas en Bogotá. 12 menores sancionados. Sigue el robo de bicicletas en Bogotá. Ladrones se llevan 50 millones en mercancía. Rumberos en Medellín se quedarán sin agua y sin luz, advierte el alcalde Daniel Quintero. ¿Cómo va la venta de tiquetes en Cali? 2 velorios y una fiesta en limusina en Cali. Malecón de Barranquilla habilitado para deportistas. Con vallas cierran el centro de Bucaramanga. ¿Qué está pasando en Chicago? Hay saqueos, disturbios y enfrentamientos con la policía. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En Bogotá se termina la cuarentena estricta y las clases serán semipresenciales desde finales de septiembre para aquellos alumnos cuyos padres decidan enviarlos a estudiar. La alcaldesa Claudia López analiza las nuevas medidas que se aplicarán en la capital para seguir reduciendo la velocidad del contagio del COVID. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Cuáles serán esas medidas que se aplicarían en Bogotá? Luisa y televidentes, muy buenos días. ¿Qué viene después de estas cuarentenas sectorizadas en Bogotá? Es la pregunta que en este momento muchos se hacen. Pues bien, la alcaldesa por ahora ha descartado volver a implementar esta medida en las localidades. Lo que se está estudiando en este momento es una reapertura de nuevos sectores por turnos. Por ejemplo, el piloto de colegios iniciaría a finales del mes de septiembre con una especie de alternancia y serían los padres de familia los que decidirían si enviar o no sus hijos a clases. De otro lado, también se autorizaría a final del mes de septiembre el piloto en el aeropuerto El Dorado. El primer vuelo doméstico sería entre Bogotá y Medellín. La idea es que esta reapertura funcione por turnos y por horarios, que si salen los colegios no puede abrir El Dorado o no puede abrir la construcción. Serían 3 días por semana en los que unos abrirían y otros cerrarían. Nosotros estuvimos consultando a FENALCO y a diferentes gremios económicos sobre este plan de reapertura y esto fue lo que nos dijeron. Poder hacer una programación hasta diciembre es alentador para el comercio, porque como veníamos trabajando que cada 15 días había cambio en lo que se estaba ocurriendo, pues era supremamente complejo. Estamos pues con la esperanza puesta en lo que desde allí se pueda empezar a hacer. Esto es apenas un pincelazo de lo que pasará en Bogotá a finales de año para hacerle frente al coronavirus, pero las medidas ya definitivas se adoptarán en una reunión que sostendrá la alcaldesa con otros gremios económicos y también médicos los días miércoles y jueves en la capital del país. Es por lo pronto la información que les entregamos en directo desde el occidente de la ciudad. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Diana, muchas gracias, buenos días. Y no para el robo de bicicletas en Bogotá, que se ha convertido en el principal delito durante esta pandemia. En el norte de la capital, 5 ladrones se llevaron 50 millones de pesos en mercancía. Natalia Dávila, muy buenos días. Detalles de este robo. Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues este robo millonario de 50 millones de pesos se registró exactamente aquí en el barrio Morato, ubicado en la localidad de Suba. Lo que pudimos hablar con el dueño de esta tienda de bicicletas de alta gama es que fueron 6 los delincuentes que integraban esta banda dedicada al robo de elementos deportivos y llegaron a través o en medio de un vehículo particular. Se parquearon frente a este establecimiento de comercio que ustedes pues observan en este momento y aprovecharon que este local comercial estaba solo y cerrado para lograr ingresar a él. Violentaron las cerraduras y la chapa de esta puerta y lograron subir al segundo piso en donde están establecidas, en donde están más bien exhibidas estas bicicletas de venta, y de allí lograron sacar 7 de estos elementos. 7 bicicletas fueron sacadas de este establecimiento comercial. Algunas de ellas las empezaron a ubicar en el vehículo particular en el que estos delincuentes se estaban transportando y otras fueron usadas por los mismos delincuentes, en donde de una vez se fueron a bordo de ellas para no dejar rastro ni sospecha de que habían robado estos elementos deportivos. Hay que aclarar que de las 7 bicicletas robadas, 2 de ellas ya habían sido vendidas a personas y estaban aquí a la espera de ser entregadas. Una de ellas justamente tiene avaluado el precio en 18 millones de pesos y es la única referencia que hay aquí en Colombia, por lo que estas personas hacen un llamado a la Policía Metropolitana de Bogotá para
para que ayuden a dar con el paradero de los responsables de este millonario robo. A pesar de que la policía ya conoce este caso y ya está impuesta la denuncia ante las autoridades, pues desafortunadamente aún no han podido ser identificadas estas personas. Se encuentran en la investigación y nosotros, por supuesto, más adelante tendremos todos los detalles y los videos en donde se observa a detalle cómo fue este millonario robo en una de las tiendas de venta de bicicletas de alta gama aquí en el noroccidente de Bogotá. Más adelante ampliaremos esta información y también hablaremos sobre la historia, el caso de un enfermero auxiliar del hospital de Engativá que desafortunadamente perdió la vida después de haber sido contagiado por COVID-19 y después de durar más de 7 días en una unidad de cuidados intensivos. Hablamos con algunos compañeros de este enfermero y lo que nos han dicho es que esta persona duró 7 días después de haberse contagiado en medio de sus labores, pues esta persona atendía a personas positivas por COVID-19 y allí desafortunadamente se contagió. También ampliaremos esta noticia más adelante. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y más de 20 fiestas clandestinas fueron intervenidas y se registró un récord de comparendos a viajeros durante este fin de semana festivo en Cundinamarca y en Bogotá. Esti Luengas está en uno de los puntos de control. Esti, ¿cuántos comparendos impusieron las autoridades? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. Pues es un fin de semana marcado por la indisciplina. En Colombia se impusieron más de 2.600 comparendos a conductores, pero en su mayoría se impusieron entre Bogotá y Cundinamarca, violando el denominado Plan Candado. Nos acompaña a esta hora el coronel Gustavo Blanco. Él es el jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, quien nos va a dar detalles de cuántos conductores en Bogotá y Cundinamarca. Bienvenido, coronel. Sí, en los diferentes controles más de 700 órdenes de comparendos a la gente violando la restricción y tratando de salir de la ciudad. Asimismo, más de 28 personas en estado de embriaguez conduciendo que fueron sorprendidas realizando los controles en vía. Muchas gracias, coronel. Estos comparendos se dan a pesar de los más de 330 puestos de control entre Bogotá y Cundinamarca. Otra importante noticia tiene que ver con las capturas que se realizaron durante el fin de semana. En total 59, 4 de ellas por extorsión tipo sexting por parte de mujeres extranjeras. Se crean a través de las distintas redes sociales páginas de internet falsas, donde el usuario ingresa con el deseo de poder contratar un servicio sexual. Posterior de que inicia la conversación con una de las personas que se encuentra al otro lado de la línea, lo que observa es que ésta empieza a tomar o a hurtar sus perfiles de WhatsApp. Posterior de que tiene su perfil de WhatsApp, la fotografía de WhatsApp, toma unos pantallazos y se los reenvía diciéndole que si no entrega dinero, sumas que oscilan entre 1 a 5 millones de pesos, viralizaría la información y se le entregaría a su núcleo cercano, familias o amigos. Luisa, y a pesar de los más de 130.000 contagiados que hay en Bogotá, se siguen presentando fiestas y parrandas clandestinas. Durante el fin de semana se presentaron más de 20 fiestas que encontró la policía. Durante este puente festivo llevó a cabo la intervención de 26 fiestas clandestinas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, especialmente en Usaquén, en Engativá, en Suba y en Bosa. Aquí, digamos, en estos sitios, gracias a la llamada oportuna de los ciudadanos, fueron encontrados varias personas departiendo, digamos, consumiendo licor. Se aplicaron más de 141 comparendos. Otra cifra importante, durante el fin de semana se impusieron 141 comparendos a personas por violar las medidas sanitarias en la capital del país. Es por ahora la información desde el occidente de Bogotá. Informó Esti Luengas en Noticentro 1 CMI. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se recuperó de COVID y advirtió que impondrán sanciones a los rumberos en la capital de Antioquia. Los que armen fiestas clandestinas se quedarán sin luz y sin agua. Yusi Chaparro está con el alcalde de Medellín. Yusi, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos con el alcalde de Medellín, justamente aquí en su despacho, quien va a dar este balance sobre la cuarentena estricta que hubo este fin de semana. Alcalde, buenos días. ¿Hay o no hay disciplina en la ciudad? Afortunadamente, la mayoría de la gente viene cumpliendo las medidas con mucha disciplina. Hay unas excepciones y contra ellas también hay que tomar medidas. Por eso hemos tomado la medida de que de aquí en adelante cada fiesta que ocurra en Medellín les vamos a cortar la energía y el agua. No vamos a permitir que sigan haciendo fiestas mientras la mayoría está disciplinada, cuidándose, cuidando a los suyos, que haya unos cuantos irresponsables que quieran pasarse la ley por la faja, no.
Esta medida del corte es la denuncia, va un personal de EPM, ¿cómo funciona, alcalde? Nosotros intervenimos, por ejemplo, 3 fiestas el fin de semana. Esas fiestas, en esas casas vamos a hacer corte. El Código de Policía además nos autoriza a cortar la energía en los lugares donde se estén realizando fiestas y donde se esté respetando el Código de Convivencia y de Policía, y por tanto pues estas medidas son duras, pero hay que tomarlas, porque es que hay gente que no ha podido entender la gravedad, hacen fiestas, se van de fiestas, y cuando vuelven a sus casas contagian a sus papás, contagian a sus abuelos, contagian a mucha gente que ni siquiera sabe que ellos estuvieron en esas fiestas. Alcalde, estas son las medidas duras y de indisciplina, pero también hay un balance positivo en lo que tiene que ver con el comercio y la estrategia del 4-3. ¿Ha disminuido un poco esto el número de contagios en la ciudad? Sí, afortunadamente esta medida ha funcionado. Algunos en su momento dudaron de si era suficiente o no. Algunos decían que había que cerrar toda la ciudad. Nosotros dijimos, no, hay que proteger la economía también. Vamos a hacer un 4-3 más mucha disciplina, más mucha pedagogía, pedirle a la gente que usara el tapabocas de forma masiva, y ya veníamos subiendo, ahora estamos en una meseta. Esa meseta nos va a acompañar unas 2 o 3 semanas. En esas 2 o 3 semanas tenemos que estar ultra cuidadosos, muy cuidadosos, porque es el periodo de mayor probabilidad de contagio. Luego esto tiene una caída y entonces pasamos a una nueva normalidad donde vamos a tener más posibilidades o menos posibilidades de contagiarnos. Pero esta semana, si ustedes quieren a sus familiares, estas semanas son las más importantes para cuidarlos. Alcalde, justamente usted da estas declaraciones hoy cuando anuncia también que ya venció el virus. ¿Cómo fue su recuperación? Gracias a Dios, muy bien. Yo soy o hago parte de ese 80% que no se dan cuenta que están contagiados. Si no se hacen la prueba no se dan cuenta, pero sí contagian a otros. Yo estaba aislado de mi familia. Yo me hice esa pregunta que les pido a ustedes que se hagan. ¿A quién no quiero contagiar? Muy bien, alcalde, muchas gracias. Era el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dando este balance de la cuarentena que se cumplió este fin de semana y haciendo otros importantes anuncios de la ciudad. Más adelante, en minutos, les tendremos estas y otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, a pesar del toque de queda, en Cali armaron fiesta en limusina. Al regreso, los detalles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Más de 7.000 tiquetes diarios se está vendiendo en la terminal de Cali con la reactivación del transporte intermunicipal. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Cómo está funcionando la venta de estos tiquetes? Hola, buenos días, Luisa y televidentes. El 84% de las empresas ya se encuentran vendiendo los tiquetes a las personas que necesitan viajar por salud, educación o también si tienen algún tipo de cita médica en otra zona del país. Durante toda la mañana la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana realizó una inspección a este sitio y por eso nos acompaña en estos momentos su titular, Danis Rentería. Secretario, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Qué encontraron y en qué consiste esta visita que ustedes realizan hoy? Bueno, encontramos un esquema de bioseguridad muy fuerte, muy bien diseñado, muy bien preparado por la directiva de la terminal, y la campaña que nosotros estamos desarrollando aquí en la terminal, teniendo en cuenta que más de 6.000 personas están saliendo de la ciudad desde esta terminal, es una campaña pedagógica de bioseguridad, de manejo del distanciamiento, de la utilización del tapaboca, del lavado de mano. Estamos subiendo, visitando los buses que están saliendo, si están cumpliendo con el protocolo, y efectivamente están cumpliendo con ese protocolo, con el distanciamiento, que es lo más importante. Y estamos aquí desde tempranas horas, repito, haciendo esta campaña pedagógica de guardianes y guardianas por la vida, por la bioseguridad de nuestro territorio. Secretario, muchísimas gracias. Son aproximadamente unos 1.650 despachos diariamente que se realizan desde la terminal de Cali. En otras noticias, todavía continúa la indisciplina social en algunos puntos de la ciudad, aunque las autoridades han dicho que disminuyó el número de fiestas. Durante el fin de semana fueron sorprendidas 2 grandes concentraciones. Se tratan de 2 velorios que tenían de a 200 personas en cada uno. En una de estas intervenciones la policía fue agredida por algunas personas. Y también en el sur de Cali fueron sorprendidas más de 400 fiestas, algunas de ellas en viviendas, pero hubo una bastante particular que fue a bordo de una limusina. 20 personas fueron sancionadas, entre ellos algunos padres de menores de edad.
550 comparendos fueron impuestos durante este fin de semana que había toque de queda. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y el malecón del Río de Barranquilla reabrió hoy después de más de 4 meses de estar cerrado. Inicialmente será solamente para actividad física. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cómo será la apertura del malecón? Muchas gracias, muy buenos días. En el proceso de reapertura de diferentes sectores de la economía en la ciudad de Barranquilla, otro aspecto importante es la reapertura del malecón del Río. ¿En qué sentido y para qué? Don Nelson Patrón, jefe de seguridad y convivencia del distrito de Barranquilla, buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Pues hoy estamos acá acompañando a la gerencia de Puerta de Oro en esta gran apertura del malecón, donde con las patrullas COVID estamos haciendo regulación a todas las personas que nos visitan en este punto de la ciudad, verificando que hagan uso del tapaboca, distanciamiento físico y el lavado de manos frecuente. ¿Se ha implementado un puesto de mando unificado acá? Tenemos un puesto de mando unificado conformado con la gerencia de Puerta de Oro, con Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial y las patrullas COVID, quienes estarán, como te digo, alrededor de todo este sitio y de los parques, verificando y controlando todas las personas que hagan visita a ellos. ¿Cuál fue la respuesta hoy de los barranquilleros a esta reapertura del malecón? La respuesta fue buena, la gente tuvo un buen comportamiento y que esperamos que así como lo hicieron hoy se sigan comportando a lo largo de todo este tiempo que viene hacia adelante para que sitios como este y los parques que hoy están habilitados puedan permanecer habilitados y que las cifras de contagio en la ciudad sigan disminuyendo. Muchas gracias al doctor Nelson Patrón, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia del Distrito de Barranquilla. Hoy también se ha dado como aspecto dentro de la reanudación de la actividad normal en la ciudad de Barranquilla el funcionamiento del 100% de los buses del servicio público para esta capital. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Más adelante retornamos a Barranquilla. Así es, Jorge, muchísimas gracias. Y más del 80% de los cartageneros contagiados con COVID se han recuperado. La Mesa de Salud por Bolívar pide extender las medidas actuales hasta finales de agosto para que las cifras positivas sigan aumentando. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Cuántas personas se han recuperado? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente siguen siendo las cifras positivas en la lucha contra el COVID-19 en la capital de Bolívar. Son cerca de 14.000 las personas que ya se han recuperado totalmente de esta enfermedad. A esta hora me acompaña el doctor Rubén Sabogal. Él es el presidente de la Mesa de Salud por Cartagena y Bolívar. Muy buenos días. Doctor, ¿a qué se deben estas cifras? Gracias, Tatiana. Muy buenos días. En este momento el indicador de salud de Cartagena es letalidad de 2.8%, lo que nos ubica en el concierto nacional con una buena numeración. Consideramos que las medidas adoptadas por el aparato administrativo gubernamental, el acompañamiento de la comunidad, la disminución de la capacidad viral, disminución de la carga viral, la interpretación de los exámenes de diagnóstico, todas estas medidas han ido conduciendo a que necesariamente se disminuya en la ciudad de Cartagena la epidemia. Igualmente, el comportamiento de este virus no es homogéneo. Todas las ciudades y todas las regiones tienen un comportamiento diferente. Hemos aprendido del mismo porque nos ha ido enseñando en la medida que se ha ido propagando la enfermedad, hemos ido aprendiendo sobre el manejo del mismo. Ustedes también hacen una petición especial al distrito. ¿De qué se trata esta petición y por qué? Hemos considerado pertinente, prudente, necesario para beneficio de la comunidad, inclusive de todo el aparato productivo, económico y sanitario, para no colapsar servicios, que podamos extender respetuosamente estas medidas de contención hasta el 30 de agosto de este mes, lo que nos traduciría necesariamente en un mejoramiento para todos, porque el comportamiento que lleva la ciudad hoy es altamente satisfactorio. Muchísimas gracias, doctor. Y cambiando de tema, fue capturado un hombre de 35 años de edad identificado como Elber Polo, quien abusaba sexualmente de su propia hija. Este hombre aprovechaba cuando la niña lo visitaba en el municipio de Corozal, donde trabajaba en una finca, para abusar de ella. Fue la propia menor quien tuvo la valentía de contarle todo lo que sucedía a su madre y esta persona hizo las denuncias respectivas. Esta persona fue presentado ante un juez de la República, quien lo envió a la cárcel. Más adelante tendremos más ampliación de estas noticias.
Así es, Tatiana, muchas gracias. Y con esa información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, con vallas cierran el centro de Bucaramanga. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con vallas cierran el centro de Bucaramanga para reducir la movilidad de personas y evitar la propagación del COVID. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, muy buenos días. Hola compañeros televidentes, cordial saludo. Pues precisamente eso, ¿qué buscan las autoridades con este cerco? Le vamos a transmitir la pregunta al secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bucaramanga, doctor José David Cabanzo. Buenos días. ¿Qué buscan ustedes con este cerco? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Es un cerco por la vida para proteger la salud de los bumangueses. Es una de las principales zonas de comercio de la ciudad. 10 manzanas que hemos cercado junto a la Policía Militar, a la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para permitir únicamente el ingreso de las personas que tienen su pico y cédula y que están dentro de las excepciones. Es un control más riguroso para seguir protegiendo la vida de todos los ciudadanos. Es que aquí hay muchos picos de contagio. ¿Y hasta cuándo va a ir la medida? La medida inicialmente será por 2 semanas. Vamos a ir revisando porque los contagios van subiendo. Cada vez tenemos más casos COVID y tenemos que salvaguardar la vida de todos los ciudadanos. ¿Hoy cuántos tenemos y cuál es la situación de eso? La situación del centro de Bucaramanga es una de las más altas tasas de contagio, si bien no es la de mayor casos, es la de mayor aglomeración de personas por ser la principal zona comercial. Estamos en una alerta roja también por las UCIs, por la ocupación de las UCIs, cada vez haciendo mayor gestión con el gobierno nacional para recibir ventiladores, pero seguiremos atentos a proteger la vida de todos los ciudadanos. Doctor Cabanzo, muchísimas gracias. Pues ampliación de esta información en nuestra próxima misión, porque es grave la situación ya en la capital de Santander ante el incremento de los casos COVID. Desde Bucaramanga, para Noticentro CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. El caos se desató en el centro de Chicago con saqueos, disturbios y enfrentamientos con la policía. Para la Organización Mundial de la Salud aún hay esperanzas para poder controlar la pandemia y el Líbano sigue en crisis. Miles de personas se manifiestan contra el gobierno. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Al menos 13 policías heridos y cientos de arrestados dejó el caos desatado en el centro de Chicago durante la madrugada con saqueos generalizados en innumerables negocios. Daños a la propiedad y disparos contra los agentes repelían los ataques. Según las autoridades, los disturbios fueron alentados desde las redes sociales, horas después de que un joven resultó herido por efectivos policiales en circunstancias aún no esclarecidas. La pandemia del coronavirus ha provocado al menos 731.000 muertes en todo el mundo desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre. Más de 19,8 millones de personas en 196 países o territorios han contraído la enfermedad. Estados Unidos sigue liderando la lista de países más afectados con casi 163.000 muertos y más de 5 millones de contagiados. Los países con más víctimas mortales después de Estados Unidos son Brasil, México, Reino Unido e India. Mientras la OMS aseguró que nunca es demasiado tarde para controlar el virus. But I want to be clear. There are green shoots of hope, and no matter where a country, a region, a city or a town is, it's never too late to turn the outbreak around. Las tensiones en el Líbano continúan en aumento. Tras la explosión que acabó con media ciudad de Beirut, miles de residentes llenaron las calles frente al Parlamento de la capital del Líbano para manifestarse en contra de la negligencia de la que acusan al gobierno por la detonación del puerto la semana pasada. Los manifestantes exigen la renuncia del gobierno y también instaron a los responsables de la explosión a que se presenten. La ministra de Justicia del Líbano, Marie Cloud, presentó hoy su dimisión al puesto, lo que eleva a 3 los miembros del gabinete en renunciar desde la explosión. Cloud afirmó que esperaba que el ejecutivo al completo renunciase de forma colectiva y no de uno en uno. Este país ya se encontraba al borde del colapso por la grave crisis económica que en meses anteriores ya había causado multitudinarias protestas. Alexander Lukashenko, el líder autoritario que ha gobernado Bielorrusia durante 26 años, se ha garantizado un 6º mandato. La Comisión Central Electoral ha dado una aplastante victoria a Lukashenko con el 80,23% de los votos, mientras que su principal rival de la oposición obtuvo un 9,9% y también rechazó los resultados oficiales y le pidió al ganador que ceda el mandato. Poco después del anuncio, simpatizantes de la oposición se concentraron en la capital pese a las advertencias
advertencias de las autoridades que desplegaron un importante dispositivo antidisturbios. Una camioneta de la policía chocó contra una multitud de manifestantes y se desencadenaron explosiones mientras las manifestaciones bloquearon las calles y algunos arrojaron botellas a la policía. Más de 3.000 personas fueron detenidas durante los disturbios. Pekín redobla la presión contra Washington. Anunció que impondrá sanciones contra 11 responsables estadounidenses, entre los que se encuentran los senadores Marco Rubio y Ted Cruz, en represalia por medidas similares aplicadas por Washington contra responsables chinos acusados de socavar la autonomía de Hong Kong. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el secretario de Seguridad de Bogotá dio positivo para COVID-19. En su cuenta de Twitter, el secretario Hugo Acero publicó: informo que la prueba COVID que me hice el martes pasado salió positiva. Con el cuidado y aislamiento que recomiendan los médicos, sigo y seguiré trabajando desde mi casa con mi equipo de trabajo y demás equipo del gabinete distrital. A continuación, los titulares que desarrollaremos en nuestra emisión de Noticentro 1 CMI. Se acaba la cuarentena sectorizada y las clases serán semipresenciales desde finales de septiembre. Las propuestas de la alcaldesa Claudia López. Sigue el robo de bicicletas. Asaltan lujosa tienda en Bogotá y se llevan 50 millones en mercancía. 27 fiestas clandestinas en Bogotá. Más de 700 comparendos a viajeros. Pura paja. Mujer dice que taxista la acosó sexualmente y lo demanda en la fiscalía. Alcalde de Medellín advierte que rumberos se quedarán sin luz y sin agua. En limusina armaron la fiesta en Cali a pesar del toque de queda. 7.000 tiquetes diarios vende Terminal de Cali con reactivación del transporte. 8 de cada 10 cartageneros se han recuperado de COVID. Habilitan el Malecón del Río en Barranquilla para actividades deportivas. Con vallas cierran el centro de Bucaramanga. Buscan reducir casos de COVID. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Se vienen nuevas medidas para Bogotá. La alcaldesa Claudia López asegura que no habrá más cuarentena por localidades, pero sí habrá cierres parciales de sectores económicos que serán acordados con los gremios. Diana Giraldo, ¿cómo serían estas nuevas medidas en la capital? Bogotá pasará de las cuarentenas sectorizadas a la alternancia económica. Es decir, a partir del mes de septiembre se autorizarán nuevos sectores, pero por turnos. Por ejemplo, se permitirá la reapertura voluntaria de colegios con el sistema de alternancia y también el piloto del Dorado para vuelos domésticos. Pero cuando los estudiantes salgan, tendrá que cerrar un sector ya reabierto. Es preferible escolares y no preescolares, porque se ha visto que niños y niñas menores de 4 años pueden ser mayores transmisores del coronavirus. Asimismo, es preferible que estos escolares en la casa no convivan con personas mayores de 70 años o con personas con enfermedades de base. La idea es que los sectores abran por 3 días a la semana. Mientras unos operen, otros tendrán que cerrar. Poder hacer una programación hasta diciembre es alentador para el comercio, porque como veníamos trabajando, que cada 15 días había cambio en lo que se estaba ocurriendo, pues era supremamente complejo. Estamos pues con la esperanza puesta en lo que desde allí se pueda empezar a hacer. El piloto de restaurantes se realizaría a finales de agosto, para el cual se peatonalizarán algunas calles de la ciudad. Las medidas definitivas para Bogotá se conocerán a final de la semana. Y seguimos en Bogotá, donde no para el robo de bicicletas. En un millonario asalto, 5 ladrones se llevaron bicicletas de lujo de una tienda en el norte de la capital. Natalia, muy buenas tardes. ¿Ya están identificados los responsables de este robo? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues la Policía Metropolitana de Bogotá aún no ha identificado a los responsables de este delito. Hay que aclarar que de las 7 bicicletas robadas, 2 tienen referencia única en el país. A 50 millones de pesos ascienden las pérdidas por este robo a un establecimiento de venta de bicicletas de alta gama en el noroccidente de Bogotá. Como se observa en el video, fueron 7 las bicicletas que se llevaron. Una tras otra fue guardada en un vehículo particular, mientras que otras fueron usadas por los mismos integrantes de la banda para salir del lugar sin levantar sospecha. Ellos inmediatamente dañan la chapa, rompen un vidrio que de la puerta que tenemos y obviamente forcejean la chapa y logran el ingreso. Después del ingreso, la tienda queda en el segundo piso
inmediatamente suben y comienzan a llevarse las bicicletas. De acuerdo con la denuncia, son 5 los sujetos que integran esta banda dedicada al robo de elementos deportivos. La Policía Metropolitana ya tiene reporte del millonario robo, sin embargo, no ha sido posible identificar a los responsables. El propietario de la tienda asegura que les venían haciendo seguimiento. Posiblemente hubo clientes o personas que ingresaron en algunos días atrás para revisar el tema y el seguimiento. Son 2 bicicletas muy costosas, una de ellas es única en Colombia, es una bicicleta evaluada alrededor de los 18 millones de pesos, es una bicicleta naranja con gris y azul, esta es la única en Colombia. Entre enero y junio de este año se han registrado 4.839 robos a bicicletas en Bogotá, principalmente en la localidad de Engativá. En lo que corresponde a locales comerciales, en el último mes se han registrado 633 robos. Y en otras noticias conocimos la historia de un enfermero del hospital de Engativá que después de permanecer 6 días en una unidad de cuidados intensivos perdió la vida por coronavirus. Este hombre se contagió ya que a diario atendía pacientes positivos por COVID-19. Él era Eliberto Munar, un auxiliar de enfermería de 42 años de edad del hospital de Engativá que después de 6 días de luchar contra el COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos perdió la vida. Según compañeros, Eliberto se contagió en medio de sus labores diarias, pues atendía a pacientes positivos para coronavirus. Eliberto es un gran amigo, un gran hermano, que siempre lo dio todo, que no le importó recibir nada a cambio por quitarle el dolor, por salvar la vida de una persona. Duró 20 años en el sector de la salud y en los últimos meses quiso aportar con su ayuda a la crisis sanitaria por la pandemia. Su cuerpo fue retirado por sus compañeros en medio de aplausos y agradecimientos. Se nos va, nos despedimos en esta fuerte lucha que se tiene contra el COVID. Les hago una invitación a que protejamos a todo el personal de salud cumpliendo las medidas, extremando nuestros cuidados. La pandemia no es un juego. Eliberto deja una lección en sus compañeros y familiares que despidieron a un nuevo héroe de la salud víctima del COVID-19. El llamado de las autoridades es a que el personal médico cumpla a diario con todos los elementos de bioseguridad y de esta forma evitar el menor riesgo de contagio por COVID-19. Es por el momento la información que registramos desde el noroccidente de la ciudad. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Parrandas y fiestas sin control se siguen presentando en la capital del país, a pesar de los más de 133.000 contagiados de coronavirus en Bogotá. Steve, buenas tardes. ¿Cuántas fiestas clandestinas intervinieron? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Fueron más de 20 fiestas clandestinas que intervino la Policía Metropolitana de Bogotá durante este puente festivo. En total, 12 menores de edad aprehendidos. En todas esas fiestas y parrandas se violaba la medida de distanciamiento social y también las normas de bioseguridad. Cuando Bogotá confirma por lo menos 133.400 contagiados de coronavirus, algunos ciudadanos no aprenden a cumplir las medidas por parte de las autoridades. En solo 2 días del fin de semana, la Policía Metropolitana de Bogotá interrumpió más de 20 fiestas clandestinas donde no se cumplían ni siquiera con las medidas de bioseguridad. Durante este puente festivo llevó a cabo la intervención de 26 fiestas clandestinas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Las localidades donde más contagios se confirman son aquellas donde la policía encuentra estas parrandas a puerta cerrada, Engativá, Fontibón y Kennedy. Fueron ubicadas unas fiestas clandestinas donde la policía ingresó, verificó y efectivamente se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y en reuniones, digamos que en este momento están, digamos, prohibidas y violando esa medida en medidas de emergencia sanitaria por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con más de 1.100 policías en las calles, la policía asegura que evitará este tipo de conductas durante los fines de semana, especialmente cuando hay puentes festivos. Un fin de semana marcado por la indisciplina en la capital del país y también en todo el país, pues más de 2.600 conductores fueron sancionados por violar las medidas y las restricciones por parte de la Policía de Tránsito y Transporte. En solo Bogotá y Cundinamarca fueron más de 700 los comparendos. La Policía de Tránsito y Transporte aseguró que durante el fin de semana se presentó la mayor cifra de comparendos impuestos a conductores por infringir la medida de plan candado ordenada entre Bogotá y Cundinamarca. Familias completas intentaron salir de paseo en plena pandemia. Bueno, sí, en los controles realizados en vía tenemos más de 700 órdenes de comparendo a gente que trató de evadir la restricción, salir de la ciudad, asimismo más de 500 inmovilizados. Por otro lado, también tenemos que las principales excusas son desconocer la norma, alegan diligencias personales pero que no están exentas dentro del decreto presidencial, así como se puede identificar que se trata de personas tratando de salir de viaje. También fueron sorprendidos algunos conductores en estado de embriaguez conduciendo irresponsablemente.
Lamentablemente tenemos un incremento considerable en personas sorprendidas en estado de embriaguez. El mes pasado más de 80 y en lo que va corrido de estos 3 días llevamos 28 personas sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. La indisciplina también fue protagonista en Bogotá, donde a decenas de personas se les impuso orden de comparendo por incumplir las medidas sanitarias. Adicional, fueron capturadas 59 personas en Bogotá por diferentes delitos, 37 por hurto, otras por microtráfico y 4 por extorsión tipo sexting por parte de mujeres extranjeras. Ante este preocupante panorama, la Policía Metropolitana de Bogotá y también la de Tránsito redoblará su capacidad para el próximo fin de semana, tanto en Bogotá como en las carreteras de Cundinamarca. Es por ahora la información desde el occidente de Bogotá, informó Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y esta semana vence el plazo para pagar el impuesto predial con el 10% de descuento en Bogotá. Ante la crisis económica por la que atraviesan miles de ciudadanos generada por la emergencia sanitaria, el pago de impuestos en Bogotá se ha extendido con nuevas fechas. Recuerde que hasta el próximo viernes 14 de agosto hay plazo para pagar el impuesto predial con el 10% de descuento. De no cancelar ese día, tendrá plazo de hacerlo hasta el 11 de septiembre, pero sin el beneficio. www.shd.gov.co y ahí hay una parte donde se llama la oficina virtual. En la oficina virtual, cada uno puede ingresar y con sus documentos de identidad, con sus registros, hace el pago para el predial. Además, el distrito ofreció el pago por cuotas de este impuesto, así que quienes se inscribieron a esta modalidad debieron haber hecho el primer pago el pasado 31 de julio y las siguientes cuotas deberán ser canceladas el 4 de septiembre, 23 de octubre y 11 de diciembre. Hasta ahora llevamos más o menos 8.000, un poco más de 8.000 predios que se han acogido al pago por cuotas, que como les digo, es la primera vez que lo abrimos a esos predios no residenciales que son industriales, comerciales, infraestructuras como colegios. A la fecha se han recaudado 1,8 billones de pesos que equivalen a cerca del 50% de la meta predial. Se espera recaudar 3,7 billones durante el año. Hay escándalo en Medellín por una mujer que dice que fue acosada sexualmente por un taxista. En un video viral se ve al taxista tocándose sus partes íntimas mientras la mujer lo graba. Josie Chaparro, muy buenas tardes. ¿Qué más dice la mujer? Hola Luisa, buenas tardes, la saludo a las 12:11 del mediodía. Esta joven de 20 años dice que tomó este taxi en la calle en horas de la mañana y que por eso no había mucha gente en la calle y que minutos después este hombre comenzó a masturbarse frente a ella a pesar de que le solicitaba que no lo hiciera. Él incluso le ofreció dinero y le dijo que le contara de qué color era su ropa interior. Acompañamos justamente a esta joven y a su madre a poner la denuncia en fiscalía. La joven de 20 años relata que tomó un taxi en la avenida Colombia a las 9 de la mañana rumbo al occidente de Medellín. Minutos después, según la denuncia, el taxista comenzó a masturbarse delante de ella, acto que pudo grabar con su celular. Cuando lo vi, yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, si bajarme del taxi, si gritar, si decirle algo a él. Yo inmediatamente lo que hice fue coger el celular y lograr grabarlo para que quedara la evidencia de lo que él estaba haciendo. Yo me puse pues mal, yo me puse a llorar y luego él paró en cierto punto y no me daba para bajar, me paró en un lugar y me decía, yo no le hago nada y le doy 30.000 si usted me dice qué color tiene la ropa interior. Noticentro 1 CMI acompañó a las víctimas al búnker de la Fiscalía de Medellín, donde hicieron denuncia formal. Es para que no se vuelva a repetir con otras personas. La policía no se pronunció sobre el caso y la empresa Taxi Andaluz a través de WhatsApp dijo que el propietario está adscrito a la compañía, pero no el conductor, por lo que aún no se tienen represalias. Y en otras noticias de Medellín, a las 12:13 del mediodía siguen presentándose actos de indisciplina en la ciudad durante la cuarentena estricta. En estas imágenes, que también fueron videos virales grabados a través de ciudadanos, se ve cómo la policía llega a atender una de las denuncias como fiestas y otros actos de personas infractoras que estarían violando estas medidas sanitarias, y cuando llegan los uniformados, estas personas reaccionan con violencia. Pero estas agresiones no solamente son por parte de la gente a los uniformados, también se ve ahí como la policía reaccionaría, y como se ven las imágenes también en algunos casos,
ataca a estas personas propinándoles golpes. Según el balance que ha dado la policía, una persona fue capturada por cometer estos actos de agresión contra los uniformados y fue conducido. Se presentaron concretamente en el municipio de Itagüí y también en el barrio Villa Laura, en el occidente de la ciudad. El capturado es una mujer de 24 años quien habría atentado entonces contra esos uniformados. Y también se presentó una emergencia en el municipio de Bello en las últimas horas, en donde se desprendió un Bambi Bucket que estaba regando parte del agua, atendiendo unos incendios forestales que se presentan. Más adelante regresamos con otras noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1 CMI, capturan a hombre que abusaba de su hija en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Dura advertencia del alcalde de Medellín a los rumberos. A los que hagan fiestas clandestinas se les cortará el agua y la luz. Pese al buen balance de la cuarentena estricta en Medellín, aún se siguen presentando casos de indisciplina como fiestas clandestinas. Para contrarrestarlas, la alcaldía cortará los servicios a las viviendas infractoras. Algunas fiestas hemos tomado ya la decisión de cortar el agua y la energía a aquellas casas que se dediquen a hacer fiestas los fines de semana. Hay gente que cree que esto es un chiste lo que está pasando hoy en el mundo, no es en Colombia, en el mundo. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, explicó que la ciudad se encuentra en la meseta de contagios y que en 2 o 3 semanas sería el descenso. Estamos en lo que se llama la meseta. Hicimos la subida hacia el pico, ahora estamos en la meseta y vamos a estar unas 3-4 semanas. En esas 3-4 semanas hay que cuidarse muchísimo, porque es cuando la probabilidad de contagio es más alta. Según el mandatario, desde hoy ya se daría apertura a los vuelos desde aeropuertos de la ciudad. Los bioprotocolos de los vuelos y ha permitido ya, desde ya, que se pueda abrir entonces los vuelos a Manizales, Armenia, Pereira, a Santander, norte de Santander, a San Andrés. El alcalde de Medellín también anunció en las últimas horas que superó el virus. 2 velorios con más de 200 personas y una fiesta en limusina fue lo que se vivió en Cali a pesar del toque de queda. Sebastián, muy buenas tardes. ¿Hay sancionados por estas actividades? Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, en estos momentos hay 550 personas que fueron sancionadas durante el fin de semana por violar tanto el toque de queda como también las medidas de autocuidado. En uno de estos 2 velorios, que cabe recordar tenían de a 200 personas cada uno, agredieron a la fuerza pública, a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Justicia y a la policía. Les lanzaron piedras y palos y por supuesto la policía tuvo que intervenir y una de estas personas quedó detenida preventivamente por agresión a servidor público. También lo que descubrieron las autoridades durante este fin de semana, y es de no creer, 20 personas, entre ellos varios menores de edad, estaban recorriendo la ciudad en una limusina. Ellos estaban celebrando un cumpleaños. En otras noticias, miren, todas las personas que necesiten viajar llegan aquí a la terminal de Cali. Tienen que pasar por un protocolo donde les miden la temperatura y toman sus datos personales. Y luego de demostrar que son viajes por trabajo, estudio o fuerza mayor, pueden abordar una de las rutas que ya están habilitadas. A doña Blanca la sorprendieron con un tapabocas y recomendaciones para que pueda viajar a Pasto de manera segura. Bueno, porque el mío ya está usado y estoy sin plata. Entonces, en esta situación, sin trabajo, sin plata, es muy difícil. La misma escena se repitió entre otros usuarios que necesitan viajar en uno de los 1.650 buses disponibles, pero primero deben demostrar que lo hacen por trabajo, salud o estudio. Hay que mantener la distancia, que tenemos que llevar el tapaboca. Quien no tiene, quien no va con tapaboca, nosotros le donamos el tapaboca, socializando con ellos que esta semana es la semana más difícil. Los destinos con mayor frecuencia son Bogotá, Ipiales y Pasto. Estamos empezando a ver ya un crecimiento importante, hemos pasado los últimos días de 5.000 viajeros diarios, estamos creciendo a 6.000, casi 7.000 en algunos días. Los buses se movilizan con el 50% de su capacidad y las rutas extranjeras permanecen suspendidas.
Los controles que hacen las autoridades también con respecto a las encomiendas que llegan a la capital del Valle del Cauca son bastante estrictos. Por ejemplo, fueron decomisados en las últimas horas 1.300 hisopos que son utilizados para las pruebas PCR. Pero lo irregular es que no contaban con la documentación exigida por las autoridades de salud. Además, provenían de China. Por supuesto, este tipo de elementos quedó a disposición de las autoridades. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en Cartagena capturan a un hombre que abusaba a su hija de 12 años. Tatiana, buenas tardes. ¿Quién es este hombre detenido? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este hombre es identificado como Elber Polo, de 35 años de edad. Aprovechaba las visitas de su hija en el municipio de Corozal para abusar de ella. Durante 3 años, Elber Polo Muñoz, de 35 años, abusó sexualmente de su propia hija. Este hombre, natural del departamento de Sucre y quien laboraba en una finca del municipio de Corozal, aprovechaba las ocasiones en las que la menor lo visitaba para así abusarla. Desafortunadamente, este acto sexual abusivo venía presentándose de manera sistemática desde hace 3 años. La menor tiene una edad de 12 años, es decir, que desde los 9 años venía siendo abusada por su progenitor. Fue la misma menor que vivía con su madre en el corregimiento Juan Arias del municipio de Magangué quien se armó de valentía y le contó lo que ocurría cada vez que se iba a pasar los días con su papá. Al hombre se le imputó el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Fue presentado ante un juez de la República que, tras desarrollar las audiencias preliminares, le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En cuanto a la niña, se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que con su equipo de profesionales está brindando el acompañamiento para el restablecimiento de sus derechos. Las autoridades han invitado a la comunidad a denunciar si conocen este tipo de casos a la línea 141. Bueno, es por el momento toda la información desde Cartagena. Me despido, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y después de 4 meses abren el malecón del Río de Barranquilla, pero solo será habilitado para actividades deportivas. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar esta apertura? Muchas gracias, Luisa. Funcionará con una apertura que se está dando bajo estrictos controles por parte de la Alcaldía de Barranquilla. Se toma la temperatura de las personas que lleguen aquí. Igualmente se les exigirá el tapaboca para la práctica de la actividad física. Más de 100 parques de la ciudad y el Gran Malecón del Río en la zona industrial de Barranquilla reabrieron este lunes en la capital del Atlántico. El uso de los parques será en los horarios establecidos por la alcaldía para la actividad física. En el malecón, en un puesto de mando unificado, se vigilará que las personas cumplan la medida. Con ocasión de la apertura del malecón, como lo dices, hemos dispuesto de un PMU donde estamos la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la Gerencia de Puerta de Oro y las patrullas COVID, donde desde las 5 de la mañana estamos haciendo regulación a todas las personas que nos visitan en este punto de la ciudad. En los parques se mantendrán restringidos los espacios de uso común, como las canchas y los juegos para niños. Hoy la gente tuvo un muy buen comportamiento, esperamos que a lo largo de los días permanezca igual para que sitios como este y los parques que también están habilitados se sigan manteniendo habilitados. Mientras tanto, en la movilidad en Barranquilla, la oficina del área metropolitana informó que el 100% del transporte público ya está funcionando, pero solo con pasajeros sentados. Los restaurantes se abrirían solo si participan en los protocolos pilotos que se están fijando a partir del próximo 20 de agosto. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y por la propagación del COVID y para evitar nuevos contagios, cierran el centro de Bucaramanga. Con vallas en un perímetro de 10 manzanas a la redonda, las autoridades madrugaron a acercar el centro de la ciudad bonita en su lucha por frenar el incremento de contagios de COVID. Es una estrategia que hemos implementado en el centro de la ciudad, 10 manzanas, un control estricto del pico y cédula, de las excepciones, todas las personas que quieran ingresar allí. Durante 2 semanas, el que quiera ingresar al centro de la ciudad deberá pasar por fuertes anillos de bioseguridad.
En estos puntos vamos a tener ubicado personal de policía, personal de Secretaría de Salud, de Espacio Público y de nuestro querido Ejército Nacional, que también nos va a acompañar en este ejercicio de cerco por la vía. Y aunque muchos consideran necesaria la medida, otros se sienten afectados. No pude entrar por la medida que tomó el señor alcalde, un poco absurda, porque resulta que el centro es lo menos contaminado. Escasan las posibilidades de hacer las cosas libremente, nos cierran ventajas, posibilidades, y es más complicado hacer cualquier diligencia. Las autoridades aseguran que la medida no afectará al comercio y será vital para bajar la alerta roja hospitalaria por falta de UCIs y los picos del virus, que con casi 3.000 casos ubican a Bucaramanga en el primer lugar de contagios en el departamento. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9:30 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!